Yo creo que al inversionista que recién parte, lo peor que le puede pasar es ganar en su primer trade. Lo peor que le puede pasar. Mi recomendación y lo que hemos hecho nosotros bancos tiene que estar en tu portafolio sí o sí. Cuando recién nace tu hijo, mete la cantidad de plata que tú tengas pensado, 100, 500, 1 millón, lo que puedas, todos los años. Y cómprate una acción o un índice en particular, si quieres renta variable. No lo va a notar al principio, vaya a tener ciclo, vaya a tener un montón de cosas, pero en el largo plazo, el 70% del aporte total que vas a tener va a venir por rentabilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, de finanzas personales, de inversiones. Y como siempre, tratamos de traer a un gran invitado, a alguien que nos sorprenda con toda su experiencia. Y en esta oportunidad tenemos a Alexis Oces, subgerente de estrategia de BCI. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Un poco rimbombante, pero no, soy un actor más del mercado y listo. Sí, claro. Colegas sí. Que estamos ahí todos los días mirando los mercados, nos conocemos hace mucho tiempo con Alexis y a todos les preguntamos lo mismo, lo hablábamos antes de ya partir el espacio, de todo este tiempo en que nos hemos ido topando de una u otra manera, a todos les preguntamos, ¿por qué las finanzas? ¿Por qué estudiaste algo relacionado a eso? ¿Y cómo ha sido tu carrera desde esos inicios hasta el momento actual? Un pequeño currículum vitae resumido. Yeah. No sé si alguien les ha contestado esto, pero a mí siempre me gustaron y como todo alumno más chico, joven, las finanzas siempre fue un tema, pero tengo que reconocerlo y la primera vez que vi Wall Street 1 me fascinó. Mira la película. Esa es mi entrada al mundo financiero. Me encantó. Pasé por ser profesor de educación física, que me encantaba, jugar fútbol, y lo que tiene que ver con inversiones, finanzas. En ese tiempo no sabía mucho, pero ya en la universidad empecé a descubrir un poco todo este mundo financiero, sobre todo que algún profesor me dio la oportunidad de hacer ayudantía muy chico, entonces partí siendo ayudante de finanzas, macro, micro y hay miles más. Y ahí me llamó la atención mucho lo que es el área financiera e inversiones y sin duda alguna que es el inicio del camino, pero la película fue una de las La película fue el hito. Mira qué buena, Esa es primera. Primera que nos dicen. Y Wall Street 1, porque la 2 es muy mala. La 2 es mala. Sí. Muy mala. No es... Sí. Ya, oye, ¿estudiaste ingeniería comercial? Estudié auditoría comercial, después hice un magíster en economía financiera, después en finanzas y el último que saqué y eso no he parado, pero tengo una certificación de Data Analytics del MIT, entonces eso fue porque, yo creo que va a salir en el podcast, pero creo que hoy día todo esto que hablamos nosotros de invertir en inteligencia artificial tiene que venir plasmado en algo. No. Y la forma de abrirlo, porque nosotros no tenemos formación, claro. Mira, piensa tú que en la universidad nos enseñan Stata IUs y ya, claro. ¿Okay? Sí. Y empecé a descubrir me acuerdo siempre de una persona que venía de UCLA, de matemáticas, que usaba Python, R y todo, y dije, ya, me tengo que meter en esto. Partí hace como 7 años atrás y me gustó mucho y ahí fue cuando dije, ya, tengo que dar el paso, empecé a estudiar y saqué esto y ahí me abrió la cabeza, pero a un nivel que no te imaginas para lo que se ocupa la inteligencia artificial, para lo que mí es desde, mira, Fórmula 1, por eso ganó Red Bull, porque acuérdense cuando hicieron la interacción con Oracle, le metieron inteligencia artificial y empezaron a salir primero y empezaron a ser imbatibles. En el fútbol, en los equipos europeos había inteligencia artificial para equiparar a todos los futbolistas que eran más o menos, que tenían, suponte que lo categorices de 1 a 7, 7 es Messi y de 1 hacia abajo, ¿cierto? Entonces habían jugadores en el 4 y en el 5 que estaban ahí que no podían subir. Le metieron inteligencia artificial y subieron. Siempre me acuerdo, en recursos humanos también se ocupa en el mundo. O sea, todo lo que te imagines tiene inteligencia artificial. Construcción, edificio, el dron arriba de los malls para ver cuánta gente va a comprar, medición. O sea, no hay forma que no... Mucha medición, mucho dato duro que en definitiva nos permite tomar mejores decisiones. Mira qué interesante que justo se conecta con otra entrevista que tuvimos, nada que ver, pero mucho que ver, que es mundo del deporte. Lo tocaste tú y precisamente tuvimos otra entrevista relacionada a eso, que ahí está la base como para poder encontrar talentos o personas que tienen ciertas condiciones y que pueden desarrollarlas, explotarlas en el tiempo. Muy interesante.
Alexis, ¿cuál ha sido más o menos tu carrera profesional? Hoy día en BCI, ya hace mucho tiempo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu recorrido y en qué estás hoy en día, en definitiva. Sí, a ver, partí, bueno, en la universidad un poco siendo ayudante de ramos financieros, me gustaba todo lo que era macro. Después me empecé a meter yo estaba justo trabajando en una universidad, entonces estaba como en la parte académica que me permitía hacer clases, estudiar y otras cosas, pero tomé la decisión como a los 28, 29 de girar. Tenía que dejar lo académico y lo teórico y meterte directo a lo que es el mundo financiero. Y ahí partí en una empresa en particular, en el área de venta, ¿cierto? Me moví. Y después llegué a XTB, que en la parte de Forex, que estuve ahí 4 o 5 años más o menos, y después me pasé, y ahora que estoy en BCI ya voy a cumplir 10 años en el equipo, siempre ligado al mundo de inversiones, siempre lo que tiene que ver con bajar todo el mercado en sí o términos económicos medios complejos a lo que es más fácil. Entonces eso me he dedicado ya casi todo este tiempo. Y buen punto el que toca, porque hablar en fácil no es fácil. No, es muy difícil. Es muy difícil. Y de hecho ahí tienes otra beta importante que es la comunicacional, que he estado siempre muy presente en los medios desde esa época en XTV, luego en la radio, El Conquistador, que estuviste harto tiempo, profesor. Entonces también hay toda una relación directa entre lo que es el mundo de la inversión y también el cómo comunicar esto, explicar en fácil y la docencia, si se quiere. Sí, bueno, nadie me cree cuando digo que soy tímido, pero sí lo soy, de verdad. Soy más introvertido en mis cosas. Pero en este tipo de situaciones o decisiones que he ido tomando, me ha llevado la vida algunas y en otras he tomado yo la decisión de embarcarme. Yo creo que he tomado la decisión que yo diga, esto es mío y tomo la decisión y dejo algo para tomar otro, 2 veces. O sea, son mis 2 veces en este periodo de tiempo. Y todas las demás han sido un poco... uno dice suerte, otro dice fruto del trabajo y otras cosas, pero yo creo que es un componente de las dos. Tenéis que tener suerte, estar en el momento indicado como para que te vaya resultando. Para tomar esa oportunidad. Sí, sí. Y en la vida, en la finanzas, en inversiones, en lo que sea. ¿Y cuáles son estas 2 decisiones que has tomado por tu cuenta, digamos, el camino? Mira, la primera... como partí en el mundo académico, yo creo que tenía 24 años cuando empecé a hacer clases como profesor formal. Venía de hacer ayudante y como trabajaba en la universidad, la academia estaba ahí. Y tomé la decisión de dejar de hacer esta carrera académica para pasarme al mundo financiero puro. Y ahí tomé la decisión de irme a una empresa a trabajar en el área inversiones. Hacer un cambio radical. Esa fue una decisión full. Bueno, la otra decisión un poco ha sido el cambiarme de este mundo del Forex, que es más de corto plazo y tenía unas recomendaciones de inversión más de corto que más formando patrimonio, y ahí me cambié y me fui al banco, que fue eso el 2015, ya casi 2016 por ahí más o menos, casi iniciando. Perfecto. Y estando en BCI, ¿cuál ha sido más o menos tu recorrido hasta llegar al cargo actual? O sea, partí del haber liderado en XTB el grupo de venta y mezclarlo un poco con inversiones y recomendaciones. Me volví a analista en el banco y ahí estuve 2 años. Después pasé a analista pleno, después senior, después del senior a jefatura en derivados y producto, y después de derivado y producto ya hoy día que estoy en el cargo subgerente. Perfecto. Sí. Para mí, mira, siempre lo digo, nadie lo cree, pero las etiquetas son... una etiqueta nomás, no reflejan mucho lo que tú entiendes, sino que es más el trabajo que tú haces lo que refleja si realmente te ponen atención o si te valoran. Sí. Y ahí precisamente, ya llegando a tu cargo actual, subgerente de estrategia, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Bueno, lo primero, y aquí mi hija siempre me reta porque la dejo a las 7:15 en el colegio, pero 7:30 estoy en la oficina, 7:30, entre un 7:30 y un cuarto. Parto mirando mercados, siempre he estado en hacer los informes de la mañana, un par de podcasts que estamos enviando bien temprano como de qué es lo que está pasando para todos los clientes, y ese es el inicio hasta más o menos las 9. Después es reuniones, mirar mercado, la apertura a las 9:30 de Estados Unidos, la apertura de Chile, y me lleva a tener una relación muy directa. Hoy día, por ejemplo, nosotros en el banco, he venido cambiando un poco las relaciones, pero
Tenemos portafolios, entonces el administrar portafolios también estar metido. Hoy día tenemos locales, internacionales, tenemos toda la pata Pershing también que está dentro de mi equipo, entonces también recomendamos toda la asesoría global Pershing, local y entre otros. Así que estoy hasta las 4 que cierra mercado y a veces está un poco más tarde en la oficina gestionando todo ese tipo de situaciones con el equipo que tengo en el banco. Hoy día no tenéis que volver a la oficina, ya aquí terminamos. Después de esto, depende de cuánto dure el podcast. Bien. Oye, perfecto. Entonces, muy conectado con los mercados y obviamente con mucha opinión de lo que está pasando hoy en día. Y algo que nos ha tocado en el último tiempo es hablar de actualidad, que está entretenido este año, ha sido bien movido. Y ahí, ¿qué es lo que...? Bueno, tú siempre has estado bien relacionado al mundo de divisas, desde el origen. A mí también me ha pasado mirando el dólar desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los activos que más miras? ¿Cuáles son los que más atención le pones? ¿Dónde está, digamos? Yo como siempre digo, yo lo primero que abro en la mañana es una aplicación y miro 3, 4 cosas que son importantes para ver cómo está partiendo el día. ¿Cuáles son los instrumentos que tú miráis más a menudo, los que de cierta manera tenéis más cercanía o estáis más atentos? Mira, depende mucho del contexto en que estemos monitoreando. Siempre ligado al internacional, porque tenemos el equipo que por la parte de BCI, que armamos esta salida de capitales y le armamos los patrimonios un poco a los clientes, es más el área internacional, pero por el otro lado seguimos manteniendo un súper buen producto en local. El dólar es muy curioso porque, claro, al estar en plataformas de inversión más de Forex, siempre miras monedas. A veces monedas como ETIs, que es lo que está. Y siempre me ligué al dólar peso por la conexión que hay acá. Y por alguna razón me identifican en el mercado como que yo tengo una opinión sobre el dólar, pero no. O sea, la tengo, lo miro, lo monitoreo, tengo simpatía un poco con los flujos, pero que de ahí... Si tiro un track record para atrás de cuántas veces la chunta, nadie le apunta al dólar. Es improbable por más modelos que uno haga. Bueno, ahora estoy en un proyecto de armar varios modelos de... No me interesa predecir dónde va a estar en 2 semanas, pero sí me interesa saber el valor justo de la posición, si estoy pagando el valor correcto, ¿no?, de algunos activos. Y he ido mezclando dentro de lo que he ido estudiando toda la parte de formación con inteligencia artificial. Entonces hemos hecho cosas bien interesantes en el equipo que yo creo que me ligan un poco a lo del tipo de cambio, moneda, pero también sin duda alguna acciones locales. Yo creo que en los últimos 9 años me he dedicado a acciones locales ya mucho más full y en los últimos 2 años toda la parte internacional con acciones. Perfecto. ¿También es siempre en el mundo accionario o también bonos o fondos particularmente? No soy, mira, yo diría más de, si me tengo que encasillar, más renta variable. Renta fija no tengo ese foco y no pretendo, yo creo que no hay nadie que maneje todo. En términos de concepto, puedes dominar lo que es renta fija, renta variable, ciertos parámetros más globales, pero cuando te vayas a elegir al fondo directo, miras la curva de la yield y sabes si estaba más comprada, si los spreads están apretados o no. Yo para eso no tengo capacidad para las dos. Y hoy día sí, más el lado de renta variable es donde más me enfoco. Perfecto. Y hoy día, dentro de la tarea, dentro del trabajo, el día a día, ¿usted arma una cartera recomendada de acciones locales, por ejemplo? Local e internacional. Mira, hemos aprovechado bastante bien. No mucha gente lo sabe y esto es divertido porque cuando alguien quiere comprar Nvidia o Apple u otra, tiende a pensar de que tiene que abrir cuenta en el extranjero, una cuenta Pershing u otra de salir, ¿cierto? Yo creo que las fintech cerraron esa brecha grande que había hace mucho tiempo en los últimos años, pero en la Bolsa de Comercio de Santiago hace unos años atrás hizo un convenio con la Bolsa de Estados Unidos para esas acciones traerlas a Chile y que tú puedas comprarlas directamente o en pesos o en dólares. Y ahí desde BCI hemos hecho algo bien interesante porque fuimos sponsor de las acciones de gran parte, de fondos. BlackRock también está metido, casi todos son BlackRock en este caso. Y armamos un portafolio nosotros, autogestionado. Nosotros recomendamos, el cliente se adhiere y se mueve solo. Ya no tenemos que llamarlo y decirle, oye, cambió Nvidia, cambia, la vende, la compra. No, ya es todo automático. Y tenemos ese portafolio con acciones estadounidenses acá, a través de la bolsa local, a través de Pershing, que hacemos la sinergia, más todo lo que tiene que ver con portafolios locales de acciones. Eso es... Y ahí vamos sofisticando un poco, porque no es solo la elección de las acciones, sino que
la proyección del target IPSA, que también hemos hecho modelo. Ahora estamos nosotros con el rebalanceo del IPSA, que también lo simulamos, que somos de los pocos en el mercado que lo hacemos. Viene un cambio ahora en septiembre, entonces también tenemos ciertas proyecciones. Y así hemos ido haciendo en el día a día ciertos proyectos que han ido, no sé si subiendo un poco también, o aportando, mejor dicho, a este mercado en términos de lo que es el análisis de mercado. Abriste ahí algunas cositas que son interesantes. Esto de las acciones norteamericanas que se transan en la bolsa local ya viene hace harto rato. Uh-huh. Yo lo que siempre he visto es que no son muy líquidas y por lo tanto te voy a hacer algunas preguntitas ahí al respecto. El que no sean tan líquidas, ¿hay algún arbitraje que se puede hacer o en realidad cuando alguien compra, a pesar de esa poca liquidez, se llega a un precio equivalente en la relación precio-acción en Estados Unidos, más variación de tipo cambio? Eso por una cosa, por un lado. Y lo otro, pero partamos por ahí, para no enredarnos tanto. Mira, lo primero, que nosotros, como somos sponsor y market maker de las operaciones, lo que haces tú, en estricto rigor, es que nosotros como intermediarios, si llega una orden, salimos a comprar la acción fuera, la traímos, esa acción la convertimos en pesos, si es que tú quieres peso, dólar, y te la entregamos, ¿vale? Pero la compra es directa. Nosotros salimos a comprar afuera y el precio es el mismo. O sea, no hay un mercado secundario de ese tipo de activos. No, o sea, lo que pasa es que el sistema, tú tienes que traer la acción, comprarla y meterla en el telepregón, ¿cierto? En el Zebra, y ahí entran las puntas. Y cuando tú hablas de un mercado que no es líquido, es porque las puntas no están puestas, porque nadie las compra para comprar y vender acá. Eso lo hemos ido mejorando cada vez, ¿cierto? Para dar más liquidez, pero nosotros damos esa liquidez desde el banco. Perfecto. Pero cuando nosotros hablamos del portafolio, ¿qué nos saltamos? Nos saltamos la liquidez, porque cuando nosotros cambiamos una acción, damos la orden, el de la mesa sale a comprar, la trae directo, no le pone spread al tipo de cambio y me la pasa. O sea, ya no necesito la profundidad, nosotros la salimos a buscar directo, que es distinto a cuando tú la vas a buscar por ti solo, porque no ves punta, no ves precio, no ves nada. A veces pasa que con otras corredoras, y ahora me hace sentido de que ustedes si sponsorean, claro, tienen la intención de hacerlo, pero otra corredora que no lo hace es un cacho al final, porque tiene que buscar punta y si no hay punta... Tiene que buscar punta con ustedes. Claro, tiene que buscar con nosotros, pero mira, hoy día eso tiene que ir profundizando cada vez más y depende mucho del mercado. Si entre nosotros más recomendemos, más órdenes van a haber, más mercado, más profundidad. Piensa tú que hace, yo creo que 10 años, más o menos, partió el proyecto de los 4 pilares en la Bolsa de Comercio, renta fija, derivados y varios más. Hubo un acuerdo y hoy día están los futuros del IPSA. Nadie los compra, nadie los usa. Sí. ¿Okay? Y es una tremenda herramienta para poder invertir con liquidez y apalancado por día. O sea, porque necesitas menos garantías para poder operarlo y nadie lo usa. Tienes de inflación, tampoco. No hay profundidad. Entonces, finalmente están los activos, pero el mercado no se convence todavía y sigue operando los mismos activos tradicionales normalmente. Pero si yo soy cliente del banco, ¿puedo pedirle al ejecutivo, oye, quiero hacer un futuro del IPSA? Y sí. ¿Te lo debería dar? Sí, lo hacemos. De hecho, nosotros lo impulsamos y lo hemos ido profundizando. Tiene ciertas particularidades porque solo lo puedes comprar, no se puede shortear, pero eso es porque el mercado local... Para hacer el short de la posición, tú tenés que pedir prestada todas las acciones. Y hoy día no te vas a pedir prestar acciones con poca liquidez, nadie las tiene en el mercado, entonces es más difícil hacer el shorteable del índice, pero si lo quieres comprar y vence, hay espacio. Y no es tan caro, de hecho los puntos, no sé si el IPSA está hoy día en 8.800 puntos, cerca de los 9.000 puntos, a 3 meses de ser 60 puntos, 100 puntos más. O sea, no es una diferencia muy grande con la volatilidad. Perfecto. A eso me refiero. Hartas preguntas dije que iba a hacer relacionado a todo eso que te tiraste. Parece que estoy vendiéndole eso. No, o sea, es que siendo cliente de nosotros. No, es súper entretenido porque son cosas que yo sabía de los futuros, pero no sabía que estaba. Sabía de estas acciones norteamericanas que se transan en la bolsa, pero siempre es complejo. Y el otro, creo haberte escuchado hace poco en una entrevista en la radio, que hablabas precisamente de que ustedes están muy atentos a los reportfolios. Dijiste que en septiembre viene el reportfolio del IPSA. Sí. ¿Cuándo se hace? ¿Fin de mes? No, el cierre estadístico fue el viernes pasado, fue el tercer viernes del mes anterior al rebalanceo.
y el rebalanceo se hace en septiembre, no me acuerdo la fecha exacta, pero es el tercer viernes del mes de septiembre más o menos, no sé qué fecha cae. Ya, perfecto. Pero tiene que ser después del 18. ¿Y ese rebalanceo se hace al IPSA o al MSCI? ¿Es del IPSA solamente? Mira, súper buena pregunta. Y yo, a pesar de que uno que está metido en el mundo no lo relaciona, pero yo me he encontrado en la industria todavía que siguen pensando que el IPSA tiene 40 acciones. No, pues hace rato que tiene Ya, 30. ¿vale? Cambió la metodología. De hecho, menos de 30. No, tiene 30. Tiene 30. Hoy día tiene 29, Claro. pero el Sí. target es 30. En el 2000, ya me perdí la fecha, de haber sido 2019, 2018, que cambiaron y la metodología la hizo S&P Dow Jones. Claro. Y S&P Dow Jones tiene su metodología y estandarizó a 30 acciones, tenía un buffer de 5 acciones, pero las 25 primeras entraban directo con ciertos parámetros y entraban. Por lo tanto, se concentró en menos acciones el IPSA. Y eso ha venido funcionando desde hace un tiempo. Hace un par de meses atrás, anunciaron que ahora el que va a hacerse cargo de la metodología es MSCI. Sí. Y eso se supone que parte en agosto del próximo año. Entonces Ok. le quedan todavía un espacio le para queda que esta metodología entre. Ca- Y el MSCI entra con el NUAM. Y el NUAM que entra con MSCI para integrar las bolsas tiene un índice nuevo en donde dentro de ese índice hay 35 acciones locales, hay peruanas y colombianas que componen el. O sea, ¿debería terminar siendo el MSCI Chile igual al IPSA o no? ¿O no necesariamente? Mira, esas son dudas grandes, pues no sabemos si van a ser 30 acciones, menos O acciones, más, 35 o más, lo que sea. Hagamos una pausa porque estamos hablando en chino mandarín. Y expliquemos, por favor, qué es lo que es el MSCI, por qué es tan conocido a nivel internacional y cuáles son las diferencias con el IPSA. Por favor, Dale. tienes la palabra. No, Profesor. No, el IPSA lo único que es el indicador que refleja cuántas son las acciones que más pesan dentro de un cierto país, ¿cierto? Las que más se transan, market cap y entre otras variables más, dependiendo de la metodología. MSCI es otra casa que yo no soy MSCI, así que no podría explicar qué son específicamente, pero ellos se han hecho cargo de agarrar ciertos países y entregar un índice que sea invertible, ¿vale? Y estuvieron a cargo de esta integración con el NUAM. No sé si se acuerdan, antes había una integración Chile-Colombia-Perú que nunca funcionó muy bien. Bueno, ahora el NUAM va a tratar de un poco... Impulsar la total. relación entre todas las bolsas. Sí, así que estuvimos ahí en el mercado, pasaron varios por esta relación, el índice, y ahora que se hace cargo el IPSA está. Ahora, muchos siempre dicen, oye, ¿cómo invierto en el IPSA? Todo. En verdad, tú en estricto rigor teórico no podrías invertir en ni un índice, porque los índices no son comprables, ¿cierto? Invertir, claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace BlackRock o todas estas casas grandes? Es decir, ok, tengo este índice que no tendrías que comprarte todas las acciones, el mismo peso exacto para homologar el IPSA. Dicen, bueno, voy a hacer un ETF de este, o voy a hacer un futuro, voy a armarlo para que sea invertible. Y eso es lo que hace un poco en estas metodologías. Uno, metodología, y otro es darle el componente de la liquidez para que tú puedas entrar en la bolsa sin tener la necesidad para un inversionista más pequeño de comprando todas las acciones fraccionadas en porcentaje. Claro, claro. Y MSCI, que es Morgan Stanley, lo que ellos hicieron es armar índices de muchos países, la gran mayoría invertibles, y ellos, por lo tanto, hay muchos ETF que se han creado con este nombre, que es MSCI Exacto. Chile, y está el famoso All Country World Index, que es el MSCI del All mundo, que Morgan Stanley arma este índice global, y ese índice global se puede invertir como el mundo metido en esa cajita donde está distribuido de la forma como lo diseñó Morgan Stanley en este caso. Sí, él es el ACWI y El ACWI. claro, tú tienes tú puedes entrar en el ACWI que tiene una ponderación de acciones, o renta variable, renta fija en ciertos porcentajes, ciertos países, cierta economía y así. Sí, efectivamente eso es lo que hacen. Y bueno, y en el IPSA en particular, cuando tú quieres invertir, normalmente hay un par de ETF que tienen, que están hoy día dando vuelta, está el futuro, que pocos lo están utilizando. Y por el otro lado ahora este índice que podría darte perfectamente la posibilidad de poder invertir en las acciones locales, ¿vale? Y me faltó una cosa con el S&P, pero es muy rápido. El IPSA tiene rebalanceos trimestrales. Eso te iba a decir. Marzo y septiembre son los más importantes porque varía el porcentaje y define si entra o sale una acción.
Mientras que junio y diciembre solamente es rebalanceo de porcentajes. Y en particular en septiembre trae varias cosas interesantes. Uno, que vamos a pasar de 29 a 30 acciones. Okay. No les puedo decir todavía cuál, porque la estoy vendiendo a nuestros clientes primero, pero... Pero esto va a salir en harto rato después. De hecho, quería hacer la pausa para ponernos de acuerdo desde ya cuando salga el capítulo y sea una noticia interesante a comentar, porque ya haya pasado el tiempo. Y tenemos ahí vamos a pasar de 29 a 30 acciones, ¿cierto? En marzo pasamos de 28 a 29 porque se incorporó ILC. Y ahora entraría otra acción. En pausa. En pausa, sí. Y por el otro lado también vienen cambios de porcentaje. Piensen ustedes que en el último año han habido una variación LATAM, por ejemplo, que ha traído un free float entre todo después de la pandemia. Y hoy día es la segunda o tercera ya que más pesa dentro del IPSA. Entonces trae un ajuste de ponderaciones y eso los fondos pasivos debiesen empezar a invertir más. De hecho, esta semana fue el rebalanceo de MSCI de Chile, o de Latinoamérica y emergente, y en Latinoamérica le subieron ponderación a la AM, por lo tanto entraron flujos de 150 millones de dólares, entraron solamente a la acción. Para que se hagan una idea, el IPSA transa 150 millones al día, entonces entraron 150 millones de dólares en una sola acción en un día. Esto es súper importante. ¿Y por qué hablamos tanto del IPSA, del MSCI, de estos rebalanceos? Es porque como hoy día todo el mundo funciona tan indexado, en donde está tan de moda los ETF y la inversión pasiva. Si yo me compro el S&P 500, que es lo más conocido, y al S&P 500 se le van a agregar 2 nuevas acciones y van a salir 2 nuevas acciones, lo que uno sabe es que al entrar esas 2 nuevas acciones naturalmente le va a entrar un montón de flujo. Entonces, si la TAM en este caso está aumentando la ponderación en el índice, naturalmente los reportfoleos automáticos tienen que tener mayor ponderación y por lo tanto salen a comprar. Exacto. Y, por eso y en países tan chicos como nosotros ese es un tremenda driver inyección de flujos. Claro. Sí, un flujo muy y importante. por eso para ustedes, desde el punto de vista del análisis y la estrategia, ustedes se preocupan mucho de ver cuáles pueden ser esos posibles cambios para anticiparse respecto a sus flujos. Sí. Es como un quecheo, o sea, es como arbitrar lo que va a pasar finalmente. Mira, en el mercado, si tú tienes... No es que, mira, esto es típico que te preguntan, oye, tírate algo, ¿cierto? Y yo no tengo más información de la que tienen ustedes. Exacto. Lo que pasa es que la información está. Lo que tienes que buscar es información, digerirla, tienes que interpretarla y sacar tus conclusiones y ver si inviertes. Y todo este tipo de cosas está. Entonces la metodología es nosotros somos de los pocos que hacemos esta simulación y ya hemos llevado, desde que partió, yo creo que llevamos los últimos 3 años haciendo esta simulación bastante bien. Es importante, porque siempre la información está, eso no significa que sea procesada de forma igual. Exacto. Tal cual. Lo que en algún momento pasó con la TAM al revés, porque todos sabíamos que iba a valer nada y el precio era mucho más alto a pesar de la dilución que iba a existir y a pesar de que sabemos que el mercado debería ser eficiente, a veces no es tan eficiente. Mira, te voy a llevar a un tema con eso, con la eficiencia de mercado, porque el mercado, para llevarlo en palabras simples, es irracional, ¿cierto? Sí. Con la TAM, en la dilución, yo me acuerdo, a todo el mundo le dijimos, se va a diluir, venda la acción, en ese entonces, no sé, pasó de 1.500, 1.000, de 1.000 a 500, de 500 a 100 y se iba a diluir 99,9. Entonces la recomendación era véndela, espera que salga el proceso y después puedes comprar y te metes en la nueva compañía reestructurada. Los inversionistas que eran institucionales lo entendieron y salieron. El inversionista retail no quiso salir. Exacto. Nos encontramos con muchos. No, esta compañía no va a quebrar, yo veo el avión, mira, ¿sabes? Me subo, ya tengo viaje, tengo pasaje. O sea, la miro, la veo, está. Pero no entendían este proceso que era más cerrado. Y ahí todo el mundo terminó diluyendo el precio 99.9, que fue una locura. Y hoy día ya hay una recuperación grande de la acción. De hecho, una de las que nosotros tenemos en el portafolio que nos ha aportado el mayor retorno dentro de los portafolios. ¿Este año ha rentado un 70%? Mira, hasta el último dato que tengo de julio tenía más de 50% de retorno. El último que me vi fue en 23,5 más o menos, que ya tocó el precio objetivo que teníamos para este año y yo creo que eso va a ir aumentando cada vez más. Porque las cifras de tráfico pasajero han aumentado, pero si tú las comparas con el 2019 prepandemia, están mejores. En carga, en ASK, que son cifras, por ejemplo, en pasajeros por asientos disponibles, todo ese tipo de cifras han mejorado considerablemente. El aeropuerto acá nos quedó chico, más flujo de pasajeros, y tú vas y miras la compañía y está funcionando bien en este flujo. Operacionalmente. Ese riesgo es verdad lo que dicen. En la cabeza del retail no está metido la dilución.
como que no existe. O quiebra o no quiebra. Claro. Pero eso de que te diluyan y que siga la empresa tal como está, y mejor no es... O sea, yo lo que siempre digo, y pasó en pandemia, post estallido social, que tuvimos dos situaciones muy concretas. Una empresa que no quebró porque siguió funcionando, que es LATAM, pero en estricto rigor quebró, porque se diluyó al 99,9%. O sea, literalmente los inversionistas perdieron casi todo, así que comenzaron invirtiendo antes y se quedaron hasta el final. Y por otro lado teníamos esta posibilidad de que las AFP dejaran de existir. Y resulta que siguieron funcionando, siguieron ganando plata y no pasó absolutamente nada. Y fueron súper rentables a pesar de todo el temor que había en torno a... Y probablemente si tú a un inversionista retail en ese momento le decías compra LATAM Habitat o Habitat, te decían LATAM, te está más decían, barata. claro, te decían LATAM porque LATAM no va a quebrar. Y AFP Habitat o cualquier AFP probablemente la cierre, baje la cortina. Mira, yo creo que hay un comentario que a veces se ocupaba o se escuchaba en los grupos de venta que mira, cómprate una acción porque una acción nunca va a llegar a cero. Te diste cuenta que acá una acción que costaba 5.500 hasta antes del proceso pasó a costar 5 pesos. Claro. Entonces no es que una acción no pierda valor. Vapores, siempre me acuerdo, la universidad, 2006, 2005 costaba 1.000 pesos. Hoy día, después de reestructuraciones, llegó a costar 15 pesos, menos de 20 pesos. La Polar, lo mismo. La Polar u otra, sí. Claro, es que ese poder de pérdida no está bien como sensibilizado, por así decirlo. Claro, para las personas, para el retail, tiene que bajar la cortina, tiene que dejar de existir la empresa. Y no, y pueden pasar otros tipos de situaciones. Hay otros eventos de capital que podrían llegar. Claro. Y mi punto aquí, esto ya es más divagando entre por qué está pasando esto. Porque fíjate este año, tú lo dijiste en cómo el mercado es irracional o no. No es perfecto, no hay una simetría perfecta. Pero fíjate en los últimos 6 meses, 7 meses. Ataque Estados Unidos-Irán. ¿Qué pasó en el mercado? Nada. Aranceles. Se cayó 12%, 13% en 4 días, se recuperó al mes. Algo que es una recuperación de las más rápidas y hoy día otra vez máximo histórico. ¿Vale? Trump, con poniendo aranceles a todo el mundo. O sea, los aranceles subieron el 15% en promedio para todo. Son 4 veces más. El mercado máximo. Utilidades de las compañías. Entonces, yo tengo esta teoría. Es un poco sarcástico, pero yo creo que hoy día pareciera ser que las personas ya no estamos tomando la decisión de inversión, sino que lo están tomando las máquinas, porque están siendo demasiado racionales en tomar las decisiones en que hay un conflicto, un ataque, bombardeo y miles de cosas más que no están afectando al mercado. No puede pasar, no puede ser si el mercado es irracional. No, toda la historia es de un mercado... Está ultra eufórico, que también puede ser el... No sé, mira, daba harto eso. Ándate, viernes pasado, Jackson Hole dijo algo tan potente, nada, y el mercado subió. Y el tipo de cambio se cayó, el dólar se cayó inmediatamente. Entonces, yo creo que estamos en un proceso en donde hay que ajustarse otra vez a cómo esta mezcla de tecnología, ¿cierto? Con los datos y otras cosas más, están haciendo que el mercado pareciera ser más eficiente. Yo creo que no, yo creo que no va a llegar, pero... El otro día leí en Estados Unidos que, por ejemplo, el poder de opciones que tiene, o sea, gente sin experiencia invirtiendo apalancado y con opciones está en récord histórico ya, o sea, uno mira la curva de opciones, billion, ya sobre el 35% del retail tiene el S&P, o sea, una cuestión desbordada, porque ese según yo, un inversionista mucho más emocional. La cosa es que hoy día están medio sesgados. Pero cambia un poco el panorama. Y ahí volvemos a otros factores psicológicos del comportamiento del inversionista, que como hemos tenido una historia reciente tan buena, siguen todo lo que hablamos hace pocos días atrás, que las últimas caídas del mercado han sido tan de corto plazo y no han generado un dolor de verdad en el inversionista retail. El inversionista retail ha vivido caídas en los últimos años, pero han sido recuperaciones tan rápidas que no ha sentido el dolor que probablemente nosotros que tenemos un poquito más de historia, de experiencia, canas, 2008-2009 el dolor fue enorme. O sea, se sufrió gente, lo veíamos en ese momento, gente que se suicidaba por lo que pasaba en el mercado. Terrible. Pero ahora han sido caídas muy puntuales, recuperaciones rápidas, entonces el inversionista retail más joven, más nuevo, no ha vivido ese dolor y probablemente se ha mal acostumbrado a que todo sube y que hay que echarle para adelante nomás. Mira, tiene que ver con la información.
Hoy día la información fluye más rápido que lo que fluía hace 50 años atrás o 100 años atrás. La crisis del 30 no había información y cada llegaba a gote. El 2008 pasaba lo mismo. Yo creo que la agonía del 2008 duró 6 meses más o menos, entre que leía el diario, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Pasó en septiembre, siguió los coletazos un par de meses más y estaba. Después vino Europa, 2012, 2012. 11-12. Crisis de endeudamiento, los PIC, y Grecia está endeudado muy por sobre, pero nadie habla que Estados Unidos hoy día tiene un endeudamiento más del 110% del PIB. Y así, varias más, pandemia y otras más. Y la recuperación efectivamente ha sido más rápida. En la última, que fue la caída de 4 días de 12%, casi 13% de los aranceles, se recuperó en menos de 3 meses. Menos, claro. En 1 mes y medio, 2 meses ya tenía recuperado y hoy día está otra vez. Fue en abril, al final de ese mes ya había recuperado ese menos 12 al menos. Sí. Está ahí sobre el... Sí, entonces, mira, hay un concepto detrás de mercado que es mantente invertido, porque hay recuperación. Lo importante es fijar cuánto tiempo tú toleras de recuperación en esas caídas. Los mercados se van a caer y se van a caer siempre y van a tener caídas de magnitudes como la hemos vivido en los últimos 30, 40 años, pero la recuperación cada vez es más rápida. ¿Okay? Y lo otro es no salirte. Hay un montón de estudios en donde, y esto es súper simple, si imagínate tú en el día de los aranceles, te hubieses salido el primer día que había caído un 4, o el segundo, o te sales después del cuarto, te comiste toda y te refugiaste en algo. Ok, te fuiste con un 12% de pérdida, no querías perder más, perfecto. Y tú crees que le vas a ganar al mercado de entrar en el mejor momento, salir en el mejor momento, estás equivocado. Hay un montón de estudios que te dicen que si tú te pierdes los 10 primeros mejores días después de la caída, tu rentabilidad cae de un 10 promedio a un 6%. No hay forma, piérdete más días y más caídas, no recuperas nunca. Entonces, el mantenerte invertido es súper, súper importante. Y yo creo que esa es una de las claves en el corto plazo, el tener esta tolerancia. ¿Cuál es el activo que te funciona para aguantar estas caídas? Van a haber y van a seguir habiendo siempre. Exacto. Oye, Alexis, aprovechando que estás acá y que tienes mucho conocimiento respecto a las acciones chilenas, y no quiero dejar la oportunidad de que nos digas cuál es esa 30ª acción del IPSA, pero no, lo que me gustaría saber es cuáles son las proyecciones hoy día que tienen respecto a la bolsa chilena, que han dado muy bien este año. ¿Cómo lo ven de aquí a los próximos meses? ¿Cuáles son sus favoritas? Cuéntame ahí un poquito cómo lo están viendo. Este boom que estamos viendo en Chile que ha sido muy bueno. Es difícil contestar esta pregunta cuando el IPSA tiene un 34% de retorno en el año. Dicen que es donde me posiciono hoy día. Okay. Nosotros, dentro de las proyecciones que teníamos del IPSA, aumentamos el último del target a 8.680, que son los modelos. Tenemos 4 modelos que nos dan eso. Es en el escenario base. En el mejor escenario nos da 9.100 y ahí nos movemos. Ese es nuestro panorama, es lo que justifican el crecimiento de utilidades, es lo que justifica el cobre, el dólar, riesgo, país y todas las variables que nosotros incorporamos en los modelos. Entonces te da hasta ahí. Pero para el próximo año, levemente por sobre los 10.000, perfectamente podríamos estar. Que eso es un crecimiento de un 12, 14% adicional. Que va en línea un poco con el crecimiento de las utilidades. Ese es nuestro modelo hoy día. Yo creo que en octubre vamos a sacar las nuevas proyecciones 2026, porque vamos a ajustar un montón de cosas, sobre todo post-Fed en septiembre, que va a ser súper importante, y vamos a tener una nueva proyección. Pero por ahora nuestro modelo nos está dando entre 9.007 y 9.000, entre 8.700 y 9.100 puntos es lo que tenemos proyectado este año. O sea, ya hemos capturado gran parte. Ahora, eso no significa ese es que es el tope. El tope, pero no significa que no siga subiendo. No, eso es lo que nosotros podemos modelar, lo que puedes capturar por lo que hay. De cierta manera razonable, racional. Sí, y después viene toda la parte componente más irracional detrás de eso. ¿Y en el modelo, los modelos que ustedes tienen, contemplan el factor político como algo que pese y que haga alguna diferencia en esas proyecciones? No tenemos, no lo incorporamos en los modelos. Es muy difícil incorporarlo. Todas las elecciones son distintas, todas las encuestas fallan, fíjate, yo el otro día hablaba con alguien, todos mis candidatos que he votado en los últimos 30 años he perdido.
no ha ganado ni uno. Entonces yo en la política trato de dejarlo fuera. Es muy difícil incorporar eso en los modelos. No hay correlación, no tiene incidencia en el precio, en los modelos, pero sí eso influye dentro del ánimo que tenemos como inversionistas para poder sacar una inversión o para tenerla más tiempo. Eso sí influye. Claro, pero de una u otra manera, la política, y en este cambio de leyes importantes, como podría ser una reforma tributaria, cosas por el estilo, afectan la última línea de la empresa. Entonces, cuando existe ese nivel de certeza, algo debería mover la aguja. Mira, yo creo que en los últimos... Te hago un ejemplo súper concreto. Si finalmente Chile, como país, en definitiva, votante, sociedad, busca un gobierno de derecha y eso... quien sea el de derecha propone una rebaja en los impuestos, eso naturalmente va a impactar positivamente en las utilidades. Por ejemplo, si hacemos esa secuencia lógica. Pero hace 2 años le pusieron impuesto del 10% a la utilidad de acciones y la bolsa subió, lleva 5 años seguido subiendo. No, que es algo que podría ir en contra, porque le estás poniendo impuesto a algo que no tenía, ¿cierto? Y sigue subiendo. Mira, no bajaron los volúmenes transados, aumentaron en el último tiempo. La acción, el IPSA lleva 5 años subiendo, entonces tampoco tiene ese efecto detrás, no es tan nocivo. Siempre hay una curva con los impuestos. Hay un momento en donde el impuesto, cuando está recién y le pones impuesto, afecta, pero llega un momento en donde no recauda y no te afecta. Sí. Yo creo que eso pasa un poco con algunas propuestas. Ahora, si te vas los últimos 5 años, han habido una cantidad de propuestas de cambios extremos que sin duda alguna me ha afectado, pero aún así, con eso, tienes 5 años seguidos con un IPSA subiendo. Perfecto. Oye, y bien, me encantó lo de una proyección para IPSA. ¿Algunas acciones favoritas? ¿Top 3? Sí, mira, bancos, mi recomendación y lo que hemos hecho nosotros, bancos tienen que estar en tu portafolio sí o sí. Yeah. A los bancos hay crisis, les va bien. El país crece, les va bien, ¿vale? Lo que cambia nomás es la pendiente detrás de eso. Si crecen 2 veces el país o crece 1,5 o 2,5, esa sensibilización de cómo crecen, pero crecen, ¿vale? Te puedes apretar o expandirte. Y yo creo que bancos hay que tener, ¿vale? No solo por el dividendo, sino que también porque los últimos años han sido muy favorables en reconocer ese mejor rendimiento en el ROE, por ejemplo. Pasaste de ROE de un banco que eran 16%, a 26%, 30% en algunos bancos. Entonces hay espacio. Los bancos también los últimos años repartieron dividendos por sobre lo que tenían, entonces muy bueno. Banco para mí tiene que estar en tu cartera. El último tiempo hemos hecho una apuesta por retail muy fuerte, en Cencosud principalmente, Falabella en otra línea, Ripley un poco menos, porque tiene, a pesar de más retail, más banco, o tiene otra componente, pero retail me gusta mucho, sobre todo los retail que están extendidos fuera de Chile. Hay Estados Unidos, yo creo que Fresh Market para Cencosud va a ser un buen catalizador de diversificación y de ingresos. Cada vez más ahora reestructuraron la deuda, entonces hay un montón de cosas positivas. LAN, sin duda alguna que hay que tenerla, y ha sido nuestra acción de este año que más nos ha aportado dentro del retorno de los portafolios, incluso con recompras de acciones, con un montón de fenómenos que se han ido dando ahora que han funcionado bien. Y yo siempre lo he dicho, y todo este año, desde inicio de año, estar fuera de commodity y celulosa. ¿Podría cambiar mi percepción ahora último? Sí. No me logra convencer Soki todavía, porque creo que esta cierre de fábrica levantó el precio del litio, pero el precio del litio de los contratos sigue estando en $8.400 la tonelada, entonces no estamos a los 60.000 que estuvimos hace 3 años atrás cuando Soki costaba 100.000 pesos, no, ya no vamos a volver a esos niveles. Más aún con Trump limitando la producción de auto eléctrico, metiendo impuestos, no. Entonces, alejarse. Y tengo muchas dudas de celulosa. Celulosa en los últimos meses ha destacado, sin un fundamental detrás tan potente, y creo que hay que explorarlo mucho más en detalle. Pero yo me alejaría como celulosa, todavía sigo con la percepción hasta hacer todo estos análisis de tener alejado eso de los portafolios en un particular, en un efecto de riesgo. ¿Y inmobiliaria? Inmobiliaria comercial también, pero hoy día yo creo que están aportando menos. Parque Arauco, Cencoshop y Mall Plaza, ponte tú,
Ya no es Cencoshock, no, Cencomol. Cencomol. Pasa con esos tres que cuando tú bajas tasa hay una revalorización de los activos y eso le pegó muy bien a esta acción en precio y llegaron a capitalizar. Están a 90 y más de 90%, algunos 95% ocupación, así que le ha ido bien en general. Pero creo que ya lo exprimiste en lo que más puedes. Ya está en un top en donde más valor que el que tienen es más difícil que te dé. Pero seguimos, nosotros en el portafolio tenemos posición en Cencomol y en Mallplaza particularmente. ¿Y construcción? Mira, tengo harto amigos en el rubro y están sufriendo y yo creo que viene toda esta parte de la reestructuración que hemos visto con algunas inmobiliarias. Yo lo separaría en las que van al sector minero y las de residenciales. Yo creo que las más afectadas son las residenciales. No. Y en eso, hotelería, residencial, en todo ese rubro. Ya hubo varias empresas que se reestructuraron y creo que todavía van a haber algunos rezagos de esa reestructuración. Aún no hay libertad para invertir en proyectos. Hay proyectos que están parados y probablemente esa regeneración de proyectos nosotros no vamos a verlo hasta 2 años más. Va a haber inversión, a lo mejor en un escenario más favorable económico, ¿cierto? Podría haber más permisología y otras más que permitan una certeza de inversión para el próximo año, podría recuperar. Pero a mí me da la impresión de que vamos a tener todavía 2 años más adicionales de dificultad en ese rubro. Perfecto. Son lentos esos procesos aparte. O sea, podrías invertir ahora, están baratas, tienen un descuento gigantesco. Pero el que invierta tiene que pensar que su recuperación de capital es en 3, 4 años o 5 años más. De hecho, me gusta mucho, ¿sabes qué? Y esto siempre lo digo y lo pregunto. Cuando ustedes hablan de la PU del IPSA, por ejemplo, ¿cómo se lo explican a alguien en fácil? Las utilidades que podría conseguir el IPSA en una cierta cantidad de años. Si se mantuvieran las utilidades que vemos hasta ahora. ¿Vale? Exacto. Yo lo digo al revés. ¿Cuántas utilidades estáis pagando el precio? 20 veces, ¿cierto? Por ejemplo, Standard & Poor's está en 24 veces. veces. A mí me gusta siempre explicarlo de otra forma y les queda más claro siempre. En realidad la PU es, si tú lo llevas en años, es cuántos años te vas a demorar en recuperar la inversión que hiciste en el índice. Claro. Si tenéis 24 años, son 24 años de recuperación de tu inversión, entre dividendo y utilidad y todo lo que significa. Por lo tanto, es más fácil entenderlo así que, mira, este es el precio por la utilidad y esa cuántas veces el precio, no, es cuántos años. Por eso, cuando la PU es más baja, más atractivo es invertir en esas posiciones. Y es lo que pasa en casi todas las acciones, índices y otros más. Me gusta mucho esa explicación porque te lleva a pensar si es que efectivamente en años cuánto te quieres demorar. Hoy día, si te vas a Nvidia, capaz que el índice está en 100 años en recuperar. Te limita. Claro, pero también lo que te dice 100 es porque las utilidades también van a crecer más fuerte en el futuro. Sí, eso también te dice el PU. O sea, no está incorporado. 500 veces. Sí. Oye, Alexis, y antes de terminar, nos quedan 2 secciones. Una es tu experiencia con inversiones personales, las buenas, las malas, las que se puedan contar, las que te generan dolor, felicidad. Así que ahí va que nos cuente un poquito. Y después hago la última pregunta que la voy a dejar para el final. Pero vamos con eso. Vale. Mira, a mí me pasa algo que es como crítica dentro del mercado. O cuando tú hablas con alguien de inversiones, siempre te cuenta todo lo bueno. Vas con un amigo, no, invertí en esto, me gané el 3. O me gané en esto 3 veces. A todos les va bien, es impresionante. Nadie es malo. ¿Y sabéis cuál es la realidad? Que no es así. Claro. No es así. Son muy pocas las personas que yo conozco que son traders que viven de eso. Todos los demás cuentan lo bueno. Entonces, por eso me voy a concentrar yo en donde he perdido más veces las que he ganado, totalmente. Pero a mí me gusta mucho un libro en particular que se llama La estrategia de las tortugas. No sé si lo han leído. Perfecto. El típico de Wall Street que le enseñaban a un grupo de gente la misma técnica y no todos tuvieron los mismos resultados. Pero a mí me gusta setear, que el ser humano no tiene seteado en la cabeza perder más veces de las que gana. Pero cuando tú tienes una metodología de riesgo-retorno favorable, te puedes permitir perder 70% de las veces, 60% de las veces, que tengas un modelo que no sea tan exhaustivo para terminar ganando en el largo plazo. Eso para mí es más favorable, pero he perdido absolutamente. Yo creo que hay una curva. Cuando tú partes invirtiendo, tienes que setearte inmediatamente que el primer año, segundo año vas a perder plata. No hay forma de no. Parte del proceso de aprendizaje. Segundo año vaya a perder menos. El tercer año te va a igualar. No vaya a perder ni vaya a ganar. Y después ya viene el proceso en donde ganas
paulatinamente, muy, muy poquitito. Yo creo que al inversionista que recién parte, lo peor que le puede pasar es ganar en su primer trade. Lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque se confía, cree que es fácil, dice, esto me lo he encontrado en toda esta historia. Oye, esta cuestión es fácil, sé que voy a dejar mi trabajo, acá está mi plata, acá gano. Esto es lo mío. No, y después se encuentran con chaparrones que en verdad, no, yo creo que hay un proceso de aprendizaje grande y lo que uno tiene que buscar son herramientas para leer el mercado. Yo siempre hago, y lo he escuchado en algunas charlas de hecho, pero es como cuando aprendes a jugar póker. Tú tenías herramientas para jugar póker en distintas instancias, el método de juego, cómo lo haces, se va apretando. En la inversión es lo mismo. Tú necesitas tener herramientas de atrás. Cuando usar una herramienta o no con los ciclos de mercado. Ahí es donde está la clave como para que te vaya bien. Y estudiar. No es suerte. Puede haber un factor suerte, pero yo creo que eso me ha pasado. Así que yo diría que en realidad me concentro más en las negativas que en las positivas. Perfecto, clarísimo. Y la última pregunta, que esto es reciente. Si yo te pasara 10 millones de pesos y te dijera en qué invertirlo, pensando en alguien joven que está partiendo a sus 25 años, ¿qué le sugerirías hoy día o qué harías tú con esos 10 millones de pesos si tuvieras 25 años? Te puedo reformular y te voy a dar una ya mira, esto lo empecé a hacer muy tarde, pero cuando recién nace tu hijo, mete la cantidad de plata que tú tengas pensado, 100, 500, 1 millón, lo que puedas, todos los años. Y cómprate una acción o un índice en particular, si quieres renta variable. No lo vas a notar al principio, vaya a tener ciclo, vaya a tener un montón de cosas, pero en el largo plazo, el 70% del aporte total que vas a tener va a venir por rentabilidad, o 60% más o menos. Para mí mi consejo es ese, porque cuando uno habla de 10 millones, 20, 100 o 5 o 1, da lo mismo la cantidad, tú a veces tienes esa plata por una preferencia o por un motivo, y esos motivos van cambiando, no son estáticos. No tengo el mismo motivo para durante 20 años esa plata. Son conservación de patrimonio, hacerlo crecer, alguna aversión al riesgo. Al principio tú eres muy riesgoso, después te vuelves menos riesgoso, después te gusta el mercado, después no te gusta, te metes en una acción, después te vas a renta fija. O sea, para mí es tan cíclico y flexible que yo preferiría un poco esta posición. Dejar, comprar, olvidarte, recibir y seguir invirtiendo a largo plazo. Finalmente, elige bien, ojo. Ahí viene la segunda derivada. ¿Qué acción elijo? ¿Cuál es? Yo prefiero elegir la que estoy mirando. Ya. No, la que Claro, veo para alguien que no tiene las herramientas nuestras, sería un índice ir aportando mensualmente. Por eso. Y joven, por lo que entiendo, es más riesgo en definitiva. Menos de 30 años, yo siempre considero que tiene que estar en un producto arriesgado, en un producto de renta variable, porque estás pensando vamos a asumirlo en las pensiones, 30 años, 30 fondo años. A, ahora vienen los fondos generacionales, que es otra discusión que hay, pero para mí alguien que tiene menos de 30 tiene que estar en el fondo A hoy día, más riesgoso, con una composición 80-20 más riesgo. Pero si yo hago la matemática de todas esas combinaciones que hay en los últimos 35 años, lo mejor es el 60-40. 60 renta variable, 40 fija. Fijo. Le gana a todos. Ojo, y aquí es algo que todo el mundo se nubla. El número de rentabilidad no es el que importa. O sea, si tú tomas el 60-40, tiene rentabilidad 12%. Si tú tomas el 80-20, va a tener un 15%. Pero no puedes juzgarlo por esa rentabilidad. Tienes que ajustarla por riesgo. Y cuando te vayas al mayor, vas a tener una volatilidad tan grande, sobre todo en los últimos años, que te va a afectar. Entonces, para mí, la rentabilidad ajustada por riesgo es el mejor indicador. Y ahí el 60-40 es el que ha andado mejor en el último tiempo. Que en definitiva eso responde a que evites grandes errores, que es con caídas importantes del mercado salir arrancando y no seguir con esa estrategia. No. El 60-40 te permite estar ese 40, más tranquilo, dormir más tranquilo, las caídas no van a ser tan terribles. No, en la época de fiesta y de todos felices, contentos, tampoco va a ser fuegos artificiales, pero está ahí. Pero está ahí, claro. Sí. Bueno, y cuando hay crisis tenéis ese 40% para salir a rebalancear. Y por último hasta sobreponderar. Yo le dije al principio, entré un poco porque me gustó Wall Street 1. Yo soy cinéfilo, me encanta el cine y quiero, si yo hubiese sido cineasta, feliz, ¿vale? Y les voy a recomendar, hay uno que siempre lo hago y nadie me hace caso, pero tiene un tremendo valor. Hay un documental en YouTube de la BBC de 3 capítulos del ex Van Damme, que es uno de los hedge funds más grandes del mundo, que les pasa $1 millón a un grupo de 8 personas que le enseñó a invertir.
Tiene 3 capítulos de 1 hora. Por favor, véanlo. Se van a dar cuenta cuando alguien le enseña en un sistema de inversión cómo la personalidad es la que más influye. Tú lo hablaste, tenías un sistema, ¿no? y te metes y va a caer la acción. ¿Cuánto toleras? Si te va a pasar, si es inevitable. Y ahí depende de ti el aplicar el stop loss, salirte antes, después te sales antes. Y ahí vienen todos los errores cognitivos que vemos en Behavioral Finance, ponte tú, de aguantar las pérdidas, salirte de la utilidad antes de tiempo. Todo esto es cuestión que está en un manual, que no lo seguimos, está ahí. Y véanlo, es un de 3 capítulos. Se llama $1 Million Traders. Te lo vamos a pedir para que lo incorporemos en el video, lo coloquemos bajito, porque siempre hablamos de estas cosas y a veces la gente pregunta, a veces no se entiende bien, como uno habla medio raro, así que vamos a dejar. Director, deja ahí el link el link para que esté. Oye, Alexis, me encantó esa última recomendación, te la agradezco, siempre es bueno entregar un poquito más de lo conversado para que la gente se lleve tarea para la casa. Muy grata conversación, muy claramente explicado muchas cosas, hablamos de hartas cosas que creo que no habíamos tocado antes, este tema de los índices, MSCI, así que muchas gracias, éxito en todo lo que viene, y bueno, a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan semana tras semana, muchas gracias por estar acá, compartan la información, síganos en YouTube, síganos en Spotify, Apple Podcasts, y ya tendremos a más invitados de gran calidad como Alexis, para que nos hablen de dinero, finanzas personales, inversiones y quién sabe otra cosa más. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Alexis. Muchas gracias. Chao, chao.